Hola, bienvenidos a esta L-Nota. Esta vez vamos a hablar sobre las maneras que tiene el idioma español para destacar una acción o el resultado de la acción, de manera que el sujeto o agente pierde importancia. Es decir, hablaremos de la voz pasiva, las construcciones con se, la conjugación de la tercera persona plural y cuándo usar cada caso, porque estas formas no siempre son equivalentes entre sí. La voz pasiva con el verbo ser. La voz pasiva con el verbo ser se forma justamente con el verbo ser más el participio que concuerda en género y número con el objeto. Por ejemplo, la novela fue adaptada a una miniserie en 1990. Las clases prácticas son impartidas en laboratorios. El Coliseo fue construido por los romanos. Los productos defectuosos serán retirados del mercado. Esta forma de la voz pasiva tiene 3 características. 1. Indica que lo importante es qué pasa con el objeto de la acción. En nuestros ejemplos, la novela, las clases prácticas, el Coliseo o los productos defectuosos, y no importa o importa poco quién realiza la acción. 2. Permite mencionar al agente, quién hace la acción, precedido de por. 3. Se refiere a acciones en proceso, dado que podemos imaginar la acción ocurriendo en el presente, el pasado o el futuro, dependiendo del tiempo en el que esté conjugado el verbo ser. ¿Cuándo se usa esta forma? Se usa principalmente en las narraciones históricas. Por ejemplo, el Centro Pompidou de París fue diseñado por los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers. Una vez concluido, el edificio fue inaugurado el 31 de enero de 1977. En este último ejemplo, también podríamos decir, una vez que fue concluido, el edificio fue inaugurado, pero se prefiere eliminar uno de los fue para que el texto no resulte repetitivo. El segundo uso frecuente de este tipo de voz pasiva se da en el lenguaje periodístico. Por ejemplo, el político fue detenido cuando intentaba tomar un avión. La voz pasiva con el verbo estar. Si hacemos una comparación con las características de la voz pasiva con ser, la voz pasiva con estar también indica que lo importante es qué pasa con el objeto de la acción y no quién la realiza, pero no permite mencionar al agente precedido de por, ya que nadie está haciendo algo, porque no se refiere a acciones en proceso, sino que describe un estado, el resultado de una acción. Cuando digo el político fue detenido, puedo imaginar la acción ocurriendo en el pasado. Probablemente los policías están poniéndole unas esposas al político en la escena. Cuando digo el político está detenido, puedo imaginar al político en la cárcel, es decir, el resultado de la acción de ser detenido. En términos de frecuencia de uso, la voz pasiva con estar es mucho más frecuente. Basta con pensar en ejemplos como la puerta está abierta, la tienda está cerrada, el florero está roto, etc.
Pero la voz pasiva con ser no es frecuente y no suena muy natural en la lengua hablada o textos informales. Por eso, en español, para expresar que no interesa quién realiza la acción, tenemos otros recursos. La voz pasiva con se. Oficialmente se llama voz pasiva refleja y se forma con el pronombre se y el verbo conjugado en voz activa y en concordancia con el objeto. Esta forma destaca la acción sin indicar para nada quién realiza la acción y no permite mencionar a la gente con la preposición por. El verbo se puede conjugar en tercera persona singular o plural de acuerdo al objeto directo del que se habla. Por ejemplo, en voz activa, con un sujeto explícito, puedo decir: en España e Hispanoamérica, la gente habla español. Aquí, español es el objeto directo y podríamos reemplazarlo con un pronombre. En España e Hispanoamérica, la gente lo habla. Ahora, en la voz pasiva refleja, diré: en España e Hispanoamérica se habla español. El verbo está conjugado en singular porque el objeto, el idioma español, es singular. Otro ejemplo. En las fábricas de Samsung se producen diversos dispositivos móviles. El verbo está conjugado en plural porque el objeto, diversos dispositivos móviles, es plural. El impersonal con se. En este caso no hay objeto directo, por lo tanto el verbo siempre se conjuga en singular. Por ejemplo, aquí la gente trabaja o todos trabajan con eficiencia. Equivale a: aquí se trabaja con eficiencia. Por esa ruta, la gente o cualquiera va al zoológico. Equivale a: por esa ruta se va al zoológico. Las formas pasiva refleja e impersonal con se generalmente destacan que la acción incluye a todo el mundo, a lo que hacen todos dentro de un colectivo, sea en un contexto global, nacional o de otro tipo más reducido. Podemos observar estas formas con mucha frecuencia en explicaciones. El imperativo se usa para dar instrucciones. Autorizaciones o prohibiciones. Aquí no se puede estacionar. Preguntas del tipo: ¿cómo se dice? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se prende este aparato? Y frases con los verbos de opinión, percepción y afirmación. Se cree que, no se sabe si, se dice que, se supone que, etc. Verbo conjugado en la tercera persona plural, ellos. Esta forma es la más frecuente en el lenguaje oral. En este caso, el sujeto activo es identificable, pero no nos interesa o no podemos especificarlo. Por ejemplo, cuando vamos a un restaurante, cuando hacemos un reclamo a la compañía de teléfonos, en el banco, al hacer un pedido y otras situaciones similares, no es importante quién hace las cosas, sino la acción. Por eso, en español decimos: ayer llamé al proveedor de internet y me dijeron que hoy vendría el técnico. En esa tienda venden productos de Asia. ¿Dónde sacan fotocopias por aquí cerca? Están tocando la puerta. ¿Puedes ver quién es, por favor? A veces es posible usar más de una de las formas anteriores para expresar la misma idea, pero a veces no. Comparemos algunos ejemplos. Comparación 1. Se dice que el año 2031 será un año clave para la economía.
Probablemente voy a leer esto en un artículo o quizá lo escuche en un programa de corte económico. Dicen que el año 2031 será un año clave para la economía. Esta frase es equivalente en significado a la primera, pero decimos esto cuando le comentamos sobre el tema a un amigo. Es dicho que o está dicho que no se usan ya que necesitan un objeto no introducido por que. Comparación 2. El aeropuerto fue cerrado por las autoridades como medida de precaución. Aquí la intención es destacar que las autoridades cerraron el aeropuerto y no otro lugar. Esta oración puede aparecer en algún artículo o programa de noticias. Se cerró el aeropuerto como medida de precaución. Esta forma de pasiva refleja es equivalente a la primera, pero solo parcialmente porque no admite la mención del agente. Cerraron el aeropuerto para prevenir cualquier problema. Esta forma tiene el mismo significado que las dos anteriores, pero se escucharía en el habla informal. El aeropuerto estuvo cerrado por una semana. Aquí el significado cambia porque nos referimos al estado, al resultado de cerrar el aeropuerto. La voz pasiva con estar es muy frecuente y funciona tanto en un registro formal como informal. El tiempo verbal sigue las reglas usuales. En este caso, uso el infinitivo porque estoy mencionando cuánto tiempo estuvo cerrado. Comparación 3. El 20 de febrero se celebra el Día del Gato. En este caso, se prefiere la voz pasiva refleja porque hay un objeto, el día, y es una fecha internacional que la gente o todos pueden celebrar. El Día del Gato es celebrado el 20 de febrero. Es posible, especialmente si se coloca el objeto, Día del Gato, al principio de la oración, para cumplir con la función de esta forma que es destacar el objeto. Pero no suena natural. La idea de que todos hacen algo prevalece para preferir la voz pasiva refleja. El Día del Gato está celebrado el 20 de febrero. No puede ser, ya que se trata de una acción y no de un estado. El 20 de febrero celebran el Día del Gato. No tenemos un agente identificable, autoridades, empleados de instituciones o similar para usar esta variante. Comparación 4. Se necesitan ayudantes de cocina. Esta es una frase típica en un anuncio de trabajo. Tenemos un objeto, ayudantes de cocina, y no es importante quién los va a entrevistar o contratar. Las formas de la voz pasiva ser o estar se descartan porque no es un texto histórico ni un artículo periodístico de algo que ocurre, dado que necesitar no es una acción en sí. Necesitan ayudantes de cocina no sería posible en el anuncio porque no hay una persona o grupo de persona identificable que realiza una acción, porque nuevamente necesitar no es una acción. Comparación 5. Se vende casa. El típico anuncio que vemos cuando una propiedad está en venta. Usamos la voz pasiva refleja porque no es importante quién vende la propiedad y no es importante destacar el objeto. Por otra parte, la acción no se realiza, solo se anuncia, así que en un anuncio no podemos decir casa es vendida ni venden casa. Sin embargo,
podemos usar el indefinido si ya no hablamos de un anuncio, sino de una acción realizada en la que podemos imaginar al propietario y al comprador intercambiando dinero por la propiedad. Y en ese caso podemos decir: la casa fue vendida por $1.000.000. Destacamos el objeto y funciona bien dentro de un artículo o texto formal, pero difícilmente escucharemos esta frase en la lengua oral. Se vendió la casa por $1.000.000. Esta frase es equivalente a la anterior y más frecuente en español. Vendieron la casa por $1.000.000. Esta frase es equivalente a las dos anteriores y es lo más probable de escuchar en la lengua oral informal. Hay sujetos activos identificables, el comprador y el vendedor. La casa ya está vendida. Aquí podemos usar el presente porque hablamos del estado, del resultado actual de una acción realizada en el pasado. Comparación 6. Llamaron del banco. El sujeto activo es identificable, un empleado del banco, pero no es lo principal. Lo importante es lo que hizo de parte de la institución. Como no hay objeto, descartamos toda posibilidad de usar la voz pasiva con ser o estar, o la pasiva refleja con se. Tampoco podemos usar la versión impersonal con se porque no es una acción realizada por todos o la gente. Hasta aquí la explicación de hoy. Espero que sea una ayuda para comprender mejor el uso de la voz pasiva en español. Muchas gracias por escuchar esta L-Nota. Hasta la próxima.